la doctora Ofelia Morton Bermea. Ella es investigadora del Departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica, es investigadora titular B, y sus líneas principales de investigación son principalmente, digo, geoquímica ambiental y geoquímica ambiental urbana, y es sobre lo que versa su plática de esta tarde. La doctora tiene 49 publicaciones en revistas indizadas de alto impacto. Una parte de su tiempo lo dedica a la formación de recursos humanos y tiene formados a 15 estudiantes de licenciatura, 3 de maestría y 2 de doctorado. Asimismo, realiza tareas de docencia, ha impartido 11 cursos a nivel de maestría y 4 a nivel de licenciatura, sobre todo en el área de la Facultad de Química. En su haber y la Facultad de Ciencias. Y también, bueno, tiene proyectos que, como va a presentar aquí, son los resultados de varios de sus proyectos en conjunto con sus estudiantes y técnicos, tanto de PAPIT, del CONACYT, de la Secretaría del Medio Ambiente del DF. Ha participado en más de 84 congresos, que no es su edad, son 84 congresos, y algunas pláticas de divulgación, y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y es PRI-DC de la UNAM. Y bueno, pues sin más ni más, muchas gracias, Ofelia, por darnos esta plática, y bueno, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Los El título de la presentación es Metales en la zona metropolitana de la Ciudad de México, evaluación de la calidad ambiental. Y estos datos que voy a presentar es la suma de los resultados de proyectos en los que participamos en el laboratorio ICPMS de aquí del instituto, de diferentes proyectos, y estos trabajos han sido tema de varias tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado de los últimos años. Bueno, aquí ya se cambió sola. Lo que voy a presentar es, o sea, la calidad ambiental en zonas urbanas se evalúa mucho en términos de la concentración de metales y de algunos gases como el CO, el CO2, el SO2. Muy raro porque este es el idioma en el que se tratan los geoquímicos ambientales en el mundo. Sin embargo, son muy poquitos los contaminantes metálicos, o sea, cuando mucho pueden ser los elementos de la tabla periódica, en comparación de materiales orgánicos, eh, compuestos orgánicos que hay en el ambiente. Nosotros en muchos de estos proyectos que participamos, a la par, gente del Centro de Ciencias de la Atmósfera determina los compuestos orgánicos volátiles, y ellos nada más los identifican, no los cuantifican. Pero mientras nosotros reportamos 40 metales, ellos determinan 15,000 compuestos orgánicos. Esto se los digo nada más en términos de, muchas veces la gente le echa la culpa a metales en el ambiente de muchas enfermedades de la gente que está expuesta a eso, pero pues no, hay muchísimas otras cosas más que no están ni siquiera evaluadas. Bueno, entonces, como antecedentes les digo, lo que les acabo de decir, que muchas veces el impacto de la contaminación en zonas urbanas está evaluada en términos de los metales pesados. La distribución espacial de los metales pesados en las zonas de estudio sirven sobre todo para dos cosas: para identificar fuentes de contaminación y para identificar o evaluar el impacto de la contaminación. Las principales actividades antropogénicas de impacto en las zonas urbanas son el tránsito vehicular, las actividades industriales, los residuos municipales y la construcción. De todas maneras, en los últimos años, digamos en los últimos 8 años, nosotros hemos
nosotros hemos evaluado que el tráfico vehicular es el principal contaminante de metales como por ejemplo el plomo, el cobre, el zinc y el bario en el medio ambiente urbano de la Ciudad de México. Otra cosa nada más como comentario que quería eh, mencionar antes de presentarles los resultados, que aquí estoy hablando de las actividades antropogénicas de alto impacto. Los metales en el ambiente vienen mucho de actividades antropogénicas, pero una fuente muy importante también son las fuentes naturales, por ejemplo, las tolvaneras o en zonas de costeras, la evaporación de sales en el medio ambiente también influye mucho en la calidad del medio ambiente urbano, aunque no sean fuentes antropogénicas. Ahorita vamos a ir viendo más o menos qué porcentaje es de uno y de otro en la zona urbana de la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Qué hicimos para evaluar la calidad del medio ambiente urbano? Nosotros en este trabajo analizamos material particulado, ahorita les voy a decir qué es, polvos urbanos y material vegetal. Y analizamos diferentes cosas. ¿Qué analizamos acá? Metales pesados, ahorita les voy a decir cuáles, platino, ahorita les voy a decir por qué, y mercurio. Bueno, primero les voy a explicar qué es el material particulado. El material particulado son partículas muy pequeñas de diferentes tamaños, compuestas de sólidos o de líquidos, de líquidos, que están suspendidas en el aire, pueden ser de diferente tamaño. Compuestas principalmente por iones, por carbono, por compuestos orgánicos volátiles, estos son los que les conté que la gente de ciencias de la atmósfera los determinan, y por materiales, analizamos los elementos traza. Bueno, ¿qué es el material particulado? Decíamos que eran materiales muy pequeños de diferentes tamaños. Nosotros estudiamos en esta investigación únicamente el tamaño PM10 y PM2.5. El tamaño PM10 y PM2.5 son especialmente importantes porque afectan la salud humana. ¿De qué tamaño son? Para que tengamos una idea de la magnitud del tamaño, si consideramos que un cabello humano mide de 50 a 70 micras, el PM10, que mide 10 micras, hay en el diámetro aproximadamente de 5 a 7, caben de 5 a 7 en el diámetro nada más. Y en cada PM10 cabrían 4 PM2.5. Especialmente importante es que el PM10 puede entrar al sistema respiratorio hasta la boca, y el PM2.5, bueno, en la otra se pintaba aquí en los pulmones. Sí. Bueno, entonces, ahorita les voy a decir cómo conseguimos esas muestras. Bueno, en los últimos años, hablar de contaminación en términos de análisis de material particulado es un idioma en gente que trabaja en geoquímica ambiental. Nosotros comenzamos a trabajar el impacto de metales en la zona urbana de la Ciudad de México hace muchos años, y analizábamos suelos, analizamos polvos, analizamos material vegetal, pero cuando entramos a analizar material particulado, que se nos hacía muy difícil conseguir el material y que afortunadamente lo logramos, vimos que toda la gente, que es como un idioma, el hablar de contaminación en los otros materiales ambientales depende mucho de cómo muestres. En el material particulado siempre son las mismas condiciones, bueno, si se cumplen, siempre son las mismas condiciones de muestreo, y puedes hablar con gente con la que trabaja en las mismas condiciones. Entonces, la mayoría de las zonas urbanas
tiene colectores de material particulado y este material particulado usa muestreadores de diferentes. Hay gente que usa hasta aspiradoras comunes y corrientes, pero las normales son estos, que si ahorita, qué bueno que ya llegó Graciela, porque ahorita si preguntan, Graciela les puede explicar cómo funcionan. Son muestreadores que en el caso del DF, la Secretaría del Medio Ambiente tiene diferentes monitores de diferentes tamaños. Ahorita hay 38 monitores en el Valle de México funcionando todos los días, colectando todos los días. Y bueno, entonces, los programas de monitoreo en zonas urbanas sirven para cuantificar los metales y para identificar las fuentes. La información que se obtiene de estos estudios es importante para poder proponer estrategias de control. Si no se sabe cuánto hay, nadie va a proponer nada. Y bueno, sí, les decía ahora con todo el reconocimiento a la SEDEMA que nos está dando el material para estudiar, la SEDEMA lo está haciendo todos los días. Nosotros participamos en algunos monitoreos. Hay gente que va todos los días a cambiar el filtro, a poner el nuevo en 38 estaciones en el Valle de México. Bueno, sí, con respecto a los polvos urbanos y el material vegetal, esto supone, bueno, viendo que en una zona urbana el material atmosférico se puede estar depositando en zonas pavimentadas o en material vegetal, nosotros utilizamos esta depositación para colectar en diferentes partes de la ciudad polvos urbanos, que son, el polvo urbano es prácticamente esto, o sea, lo que alcanzamos a juntar. Nosotros hicimos la colecta en zonas expuestas a alto impacto vehicular, lo hicimos sobre todo en alrededor de Periférico. Este muestreo lo hicimos el año pasado alrededor de Periférico, y también como material vegetal escogimos una planta que se llama Ficus benjamina, que es el ficus normal que hay en todas partes, y la escogimos precisamente por eso, porque hay en toda la ciudad. O sea, no es típica de aquí, pero crece en todas partes. Generalmente un biomonitor es algo que sea típico de un lugar o que esté extendido en toda la zona de estudios. En este caso fue que estaba extendido en toda la zona y que es muy fácil de tratar. Es como la hoja es media plástica, entonces el contaminante se queda adherido muy, muy fácil. Bueno, entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos los metales pesados. ¿Cuáles metales pesados? Ay, estos fueron los que analizamos. Bueno, todo este trabajo lo hicimos con el espectrómetro ICP-MS, y el 90% de estos datos están hechos con el modelo nuevo que nos llegó hace año y medio. Ahorita les digo cuáles no. Estos son los metales que analizamos, aprovechando que el ICP es una técnica que puedes hacer un análisis multielemental simultáneo. Bueno, eso analizamos. Con respecto al platino. El platino es importante, es un contaminante nuevo en el medio ambiente urbano. ¿Por qué? Bueno, se considera un contaminante nuevo porque desde que se introdujeron los carros con catalizador automovilístico, que han bajado la cantidad de CO2 en el ambiente, cada catalizador tiene 2 gramos de platino, que es el que cataliza la reacción de oxidación de CO a CO2. Esto ha bajado enormemente la cantidad de CO2 en el ambiente urbano. Al último, hasta les voy a presentar una gráfica de la cantidad de CO en el ambiente del DF de los últimos 20 años. Pero la cantidad de platino, o sea, el desgaste de los... Sí, el desgaste de los
catalizadores de los carros ha hecho que aumente más o menos 700 veces la cantidad de platino en el medio ambiente urbano. Nosotros cuando comenzamos a trabajar platino, teníamos más o menos 12, 13 partes por billón en suelos, en suelos analizados, expuestos a alto tráfico. Ahorita tenemos hasta 700, ahorita los van a ver. Bueno, entonces, por eso el platino, que en este caso nada más analizamos platino, pero generalmente se pone en los catalizadores junto con el paladio y con el rodio, fue otro de las técnicas que primero validamos y después hemos estado aplicando a las diferentes matrices ambientales que estudiamos. Bueno, se calcula más o menos que de 0.5 a 1.4 toneladas de platino por año se emiten al medio ambiente en todo el mundo, nada más de los catalizadores. Las propiedades tóxicas del platino, el platino no es, por ejemplo, como el plomo, como el mercurio, como el arsénico, que se han estudiado muchísimo las propiedades toxicológicas. No se ha estudiado tanto porque no era un contaminante común. Ahorita, nosotros cuando comenzamos a estudiar el platino, encontramos que había muy pocos trabajos de toxicología, ahora ya hay más. Y se supone que uno de los principales daños del platino es que inhibe reacciones enzimáticas en el cuerpo que hace que se produzcan muchas alergias. En el último año, con gente del Instituto de Cancerología, estamos trabajando juntos en la toxicidad del platino, en este caso para ver cuáles eran las concentraciones que cortan el ADN, una cosa así, ¿verdad? Estamos empezando por fin a trabajar con toxicólogos. Bueno, entonces, el mercurio. El mercurio, los que saben química saben que es muy especial. Es muy diferente, su comportamiento es muy diferente a todos los metales y tiene una propiedad que como contaminante está sobre todo en el medio atmosférico. Entonces, su capacidad de distribuirse es mucho más alta que la de todos los elementos. Aparte tiene la propiedad de que si está en contacto con materia orgánica puede producir metilmercurio, que es muy tóxico, y lo quisimos analizar aquí porque México acaba de firmar hace año y medio un protocolo de control de emisiones de mercurio y queríamos tener los datos base antes de que entrara en vigor los controles de emisiones para ver si está teniendo efecto la estrategia de control. Bueno, ahora sí ya les voy a hablar de los resultados. El material particulado PM10. Este material lo recibimos el año pasado, ya muy tarde el año pasado, como finales de octubre, y recibimos de la SEDEMA material particulado de 4 localidades en el Valle de México, de Xalostoc, de Tlanepantla, de La Merced y del Pedregal. Estas muestras eran del año 2004, aquí dice hasta el 2012, pero en unos casos son hasta el 2014. 2 muestras por año. Y estas muestras se colectaron con los colectores que les presenté hace ratito, en filtros de fibra de vidrio. Entonces, bueno, estas son las localidades donde están. Estas muestras no tuvimos nosotros como que mucho control a qué muestras nos iban a dar. Nosotros les pedimos 10 años de muestras y ellos decidieron qué fechas y qué localidades. Bueno, los resultados. Los resultados, no se asusten ahorita con las gráficas, se los voy a explicar todo. Bueno, tenemos aquí las 4, a ver, es que no alcanzo, a ver, sí. Las 4 localidades, Xalostoc, Tlanepantla, Merced y Pedregal. Aquí tenemos para el vanadio las muestras
desde el 2004 hasta el 2014, que están de aquí a acá, y otra vez desde el 2004 hasta el 2014, del 2004 al 2014, y del 2004, desgraciadamente, nada más hasta el 2012 tenemos en Pedregal. Bueno, ya bien, está graficado el vanadio en nanogramos por metro cúbico, que es en las concentraciones que los encontramos en el medio ambiente aéreo, y podemos ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, que acontecimientos anómalos de concentración, por ejemplo, esta concentración altísima, o sea, más o menos 1, 2, 3, 4 o 5 veces más alta que las concentraciones normales. Este fenómeno de este día registrado en Jalostoc se registra en otras localidades. Desgraciadamente no hay la muestra de ese día para Pedregal. Entonces, vimos aquí, a diferencia del PM 2.5, que el PM 10 como que es homogéneo en la ciudad. Si pasa algo en un punto de la ciudad, se puede registrar en otras partes, cuando menos para el vanadio. Después vimos, por ejemplo, el níquel. Acá vemos que, sí, otra vez este día, que el día era el 30 del 11 del 11, también fue muy alto para níquel, y que también se registró aquí, se registró en Tlalnepantla, en la Merced, y no tenemos el dato de Pedregal. Otros anómalos, que es, por ejemplo, también se registró en las 4 localidades. El cromo es como más parejo. Bueno, otra cosa es, de todas maneras podríamos ver, bueno, sobre todo para el níquel, que es más pequeña la concentración en Pedregal. En cromo no. En cromo se ve mucha homogeneidad en la concentración en los 4 puntos analizados, y se ve que en Pedregal, de todas maneras, es igual de alto. El manganeso. El manganeso es más chico, más baja la concentración en Pedregal, y las concentraciones más altas se ven en Jalostoc, pero la fuente de manganeso es una fuente natural, es una fuente geogénica que de seguro tiene que ver con las tolvaneras que llegan a Jalostoc. O sea, el manganeso está en el material que llega en tolvaneras. Jalostoc es en la salida de la carretera a Pachuca. El cobalto tiene un comportamiento raro, y aquí el cobalto, la anomalía grande del cobalto se registra un poquito en Merced, pero no en las demás zonas. Pedregal sigue, como en muchos casos, siendo el que presenta las concentraciones más bajas. La estación de Pedregal está de Six Flags, más o menos como unos 4 kilómetros más arriba. Es una cosa que es del UNAM, me parece, un terreno que es del UNAM. Bueno, el cobre es el primero que presenta concentraciones más altas en Pedregal. Y no nada más para PM10, para PM2.5 también, ahorita lo vamos a ver. Esto lo vemos mucho en el grupo de trabajo, y vemos aquí, a esto le decimos los deditos. Este efecto de estos 3 deditos, los vemos que se presentan aquí, o sea, el acontecimiento que hizo que se registrara esta concentración de arsénico se registró en 3 lugares diferentes. Acá no tanto, ya no se presentó. La plata, pues de todas maneras, en Pedregal se encuentran concentraciones altas. Cadmio, las concentraciones en Pedregal también son más bajas. Antimonio también. Plomo también. Y acá les voy a presentar el análisis de platino. Platino, si tenemos mucha fantasía, podríamos decir, como yo, podríamos decir que las concentraciones han estado aumentando en los últimos años. De todas maneras, la concentración total es muy parecida, aunque si evaluamos los promedios, podemos ver que en Jalostoc es ligeramente más alta que en las otras 3 localidades estudiadas. Mercurio para PM10 todavía no lo tenemos, todavía no lo hemos analizado.
Bueno, el análisis de PM2.5 es muy interesante. En esto sí nos hemos dedicado mucho en el último tiempo. Les voy a presentar los resultados de muestras que colectamos, bueno, que colectó la SEDEMA, en el 2011. Ahorita tenemos analizadas también las del 2013 y podemos hablar de una tendencia en la contaminación. Pero bueno, así se los voy a presentar. Bueno, el muestreo se hizo en el 2011 con muestreadores de alto volumen. El filtro era diferente que usamos en el PM10. Y aquí el muestreo se prestó la localidad para el proyecto en específico 3 meses durante el año 2011. Fue en abril, en agosto y en noviembre. Y las muestras se colectaron cada 6 días por 24 horas. Entonces, como era un mes, eran 3 meses y era un mes de préstamo, se pudieron tener 5 o 6 muestras según cuando empezamos el muestreo. Me parece que en agosto comenzamos el día 1 y se tuvieron 6 muestras ese mes. Abril y noviembre se tuvieron nada más 5 muestras. Entonces, 5 muestras de 3 meses, de abril, de agosto y de noviembre. ¿Por qué? Porque representan 3 épocas con condiciones meteorológicas diferentes, para ver qué pasa a diferentes condiciones meteorológicas, cómo se comportan los metales. Y se hizo en 5 sitios esto. En La Merced, en Ecatepec, bueno, es en Ecatepec, pero la localidad se llama San Agustín. En Tlalnepantla, San Agustín, en La Merced, en Coyoacán y en la UAM Iztapalapa. Los resultados se los voy a presentar de esta manera. Primero les voy a decir dónde están localizadas, sí. San Agustín está afuera, San Agustín y Tlalnepantla están fuera del Distrito Federal. De todas maneras, la SEDEMA tiene un convenio de monitoreo con el Valle de México, con los estados que están fuera del Distrito Federal, aunque la SEDEMA es Distrito Federal. Así les voy a presentar los resultados, ahorita para que vayan aprendiendo a leer el resultado. Por ejemplo, para la temporada secas calientes, que es abril, la concentración en las 5 localidades estudiadas, esto está presentado aquí, no pusimos las unidades, es en picogramos por metro cúbico, y estas son las concentraciones encontradas en las 5 localidades. Sí, vamos a presentar la distribución de las concentraciones en cada localidad. El cuadrito chiquito representa la mediana de los 5 o 6 datos estudiados. Los 2 límites de la caja representan los límites donde están el 50% de los datos más cercanos a la mediana, y los bigotes representan el rango en el que se mueven los datos. Entonces, si la vemos así, podemos ver que la concentración de titanio en San Agustín es mucho más alta y mucho más variada que las concentraciones en otras localidades. Y podemos ver también, por ejemplo, que la concentración encontrada en La Merced varía muy poquito en los 5 días que se estudiaron. Bueno, esto es, como les digo, para la temporada secas calientes. Si esto lo comparamos con los resultados de la temporada de lluvias y los resultados de la temporada fría, tenemos este comportamiento, y el resumen de este comportamiento se tiene aquí. Entonces, aquí podemos ver que aunque cambie las condiciones meteorológicas, San Agustín sigue siendo el lugar donde las concentraciones están más dispersas y más altas, y que Merced es el lugar donde están más parecidas y bajas. Bueno, este es el comportamiento para titanio. Yo siempre cuento que la primera vez que hice estas gráficas, hice el siguiente elemento, que era el hierro, y pensé que me había equivocado, que había hecho otra vez
el de titanio, porque esto fue lo que me salió, que es el mismito comportamiento que el manganeso. Sigue siendo San Agustín la localidad más alta, con cambios, ¿verdad? Pero de todas maneras es el mismo comportamiento, que quiere decir que es la misma fuente. Y después la sorpresa fue mayor cuando el fierro también, cuando el cobalto también. O sea, los 4 elementos tienen la misma fuente de contaminación. Y sigue siendo Ecatepec, o sea, San Agustín, la parte que... O sea, al final de cuentas, el cuerpo no sabe si el cobalto es antropogénico o es natural. Es lo que le llega al cuerpo. O sea, le echamos mucho la culpa a fuentes antropogénicas, que sí las tienen. Pero de todas maneras, alguien que vive en zonas de tolvanera en el desierto, toma concentraciones altas de metales, vengan de donde vengan, siempre que sean de tamaño menor de 10, de PM menor de 10. Bueno, entonces seguimos haciendo análisis y pueden ver aquí, por ejemplo, que el cobre también tiene un comportamiento muy parecido. Y sí, bueno, hay otro efecto interesante, el de las inversiones térmicas en noviembre. Las inversiones térmicas lo que hacen es que cambian el espacio donde se distribuye el contaminante. Cuando hay inversión térmica, se reduce el espacio donde va a estar contenido el metal y es más concentrado. Entonces, muy probablemente para vanadio, la inversión, si se presentaron fenómenos de inversión térmica en noviembre, esto hizo que la dispersión de la contaminación que los datos fueran muy diferentes en las 5 fechas analizadas. Bueno, y bueno, seguimos con más. Y bueno, el platino. Al platino, como es de los consentidos, sí le hicimos un análisis estadístico para ver cuándo es más alta la concentración. En esto me han ayudado estudiantes que saben estadística, ¿verdad, Graciela? ¿Dónde estaba Graciela? Sí, Graciela. Graciela y después Rodrigo en el grupo nuestro. Yo al principio cuando veía los resultados decía, bueno, este es más grande que este. Yo los comparaba así visualmente. No, se tiene que hacer un análisis estadístico para ver si estadísticamente el incremento es significativo o no. Se lo hicimos y salió que para el platino la concentración en Coyoacán y en la época de lluvia fueron las más altas. Eso no concuerda, o sea, lo de la temporada de lluvia no concuerda con resultados reportados en muchas partes del mundo que dice que en época de lluvia, la lluvia baja la concentración de material particulado en el ambiente. Nosotros lo que creemos que en ese año parece ser, ahora la SEDEMA nos dijo que el 2011 fue un año anómalo, y pues nosotros así baratamente interpretábamos que también en época de lluvia hay tanto tráfico que también podía haber hecho que subiera la concentración, pero pues no sabemos. Ahora tenemos que ver, ¿este dato es malo o es bueno? Bueno, es malo porque es un incremento, pero en comparación con otras zonas del mundo, bueno, primero, material particulado es muy difícil de analizar. Platino es muy difícil de analizar. Entonces, en este caso se suman las dos cosas difíciles, tanto que únicamente 3 grupos han reportado platino en material particulado 2.5. Tanto que cuando se dieron cuenta que nosotros lo hacíamos, nos invitaron a su club, el Club del Platino en Material Particulado. Esta persona la conocimos, esta persona nos escribe
Y bueno, nosotros le entregamos estos resultados. Platino en PM2.5, analizado el 2011, tenemos un promedio de 45. Ellos reportan 5.4 para Göteborg, 12 para Viena y 9.4 para Frankfurt. El tráfico es muy diferente. O sea, en la Ciudad de México hay 4 millones de carros con catalizadores. Sí, ahorita van a ver en una gráfica que les voy a presentar que sí ha bajado muchísimo, pero sí esperanzadormente muchísimo la concentración de CO2 en el ambiente desde que hay catalizadores, pero andamos en estos rangos. El único trabajo que hay en México de platino en PM10 lo hizo él. A él sí le dieron material particulado. Nosotros batallamos muchísimo para que nos dieran las muestras. Y él trabajaba trabaja con Mario Molina. Entonces, Mario Molina pidió las muestras. Mario Molina se llama Mario Molina, no se llama Ofelia Morton. Le dieron las muestras inmediatamente. Cuando yo lo conocí, le dije, ¿cómo lo hiciste? Pues, sí, por fin nos dieron a nosotros. Nos las dieron el año pasado. Y él tenía en material, en PM10, que se supone que tiene más, en el año 2003 tenían 9. Suponiendo que hubiera sido PM10, subió 5 veces. Que era 5 veces. Bueno, entonces, las muestras de PM2.5, que esas sí las hicimos hace mucho, sí les hicimos mercurio. Pero, como las habíamos analizado muchas veces, nos quedó muy poquita muestra, y nada más de las 88 muestras que teníamos, nada más 14 o 13, teníamos muestra suficiente para determinar mercurio. Aquí nada más teníamos de las 5 localidades analizadas, teníamos, por ejemplo, 2 muestras de abril, una muestra de noviembre. Acá están las 3 fechas de esta localidad, están las 3 fechas, de esta también, de esta nada más 2 y de estas 2. Si analizamos el promedio así, tenemos que el promedio en la época de abril es más alto que en la de temporada de lluvia y en la temporada de invierno de noviembre. Y si les analizamos por localidad, encontramos que en Coyoacán la concentración de mercurio es más alta. La concentración más alta de mercurio coincide con la concentración más alta de platino que encontramos también en estas muestras. En muchos elementos no, los elementos naturales son mucho más enriquecidos en el norte de la ciudad, pero no necesariamente los más malos. Bueno, el mercurio y el platino están más enriquecidos en Coyoacán, en el año 2011 y en el año 2013 en PM2.5. Bueno, ahora, esa concentración de mercurio es buena o mala comparándolo con con los resultados de otros lugares en el mundo. Trabajos de este tipo, de lo que hacemos nosotros, el 99% es de ciudades en China. Hay muy poquitos trabajos de Estados Unidos, por ejemplo. Muy, muy poquitos trabajos. Y en cuestión de platino, la nomenclatura es, cada quien lo reporta como le da su gana. O sea, nosotros reportamos mercurio en PM2.5, pero hay mucha gente que pone PHG. Esto significa mercurio en PM2.5 para muchos. Y hay otros, pero nosotros nada más consideramos este. Había un trabajo también de la gente del, ¿cómo se llamaba? Milagro, ¿verdad? Del Milagro, un tal Reuter o algo así, que él determinó también en unas cosas que le hicieron en un avión, mercurio en PM2.5 y salió 187 picogramos por metro cúbico en el 2006. Se hicieron como 10 días seguidos, ¿verdad? O sea, este es el promedio de cientos de análisis que reportaron ellos.
El otro trabajo que encontramos era de una ciudad en China, una ciudad más o menos chica en China, pero muy industrial, de productos electrónicos, y tenía 368. Nosotros estamos más abajo de los 368, pero sin la industria electrónica. O sea, la Ciudad de México es una ciudad muy caótica, pero no tiene industria pesada. Sí, bueno. Y aparte, los chinos sí están bien conscientes del protocolo que acaban de firmar. Y acá no sabemos si están muy conscientes del protocolo que acabamos de firmar. Bueno, ahora, con respecto a los resultados en polvos urbanos. El muestreo de polvos urbanos lo hicimos alrededor de Periférico, casi toda la ciudad, y este era, ¿qué? ¿Qué avenida era esta? Un circuito, ¿verdad, Liz? Viaducto. Sí. Sí, me parece que sí. Y tenemos estos resultados. Bueno, aquí hay un errorcito que se los voy a aclarar. Estos son los elementos que analizamos. Todos estos están en partes por millón, o sea, en miligramos por kilogramos. Nada más el hierro está expresado en porcentaje. Y lo que hicimos fue comparar con otros que habían reportado metales en polvos urbanos. Y tenemos, para el hierro, tenemos que el único dato que encontramos nosotros era en una ciudad en China y era prácticamente igual lo que encontramos. Para el cobalto tenemos 207 ppm y vemos que los tres reportes que tiene cobalto están por debajo de nosotros. El cromo, 3 están abajo de nosotros, estamos en medio. El cobre tuvimos un problema para analizarlo y no tenemos referencia. El manganeso pasa una cosa, que no se vayan a asustar mucho. El manganeso siempre en la Ciudad de México, en todo monitor, sale 10 veces más alto que en cualquier parte del mundo. Nosotros pensamos, Aurora, que es alguna cosa del popo o alguna cosa, 10 veces en todo. Sí. Bueno, el níquel está en el rango de otras partes del mundo. Como pueden ver, es casi puras ciudades en China, nada más 2 ciudades en Latinoamérica. El plomo lo hemos estado estudiando desde hace 15 años en el laboratorio. Los primeros, o sea, el plomo ha reducido a 1/7 la concentración de plomo en el ambiente o hasta más. Y en el caso de polvos urbanos, estamos de todas maneras en los de arriba. El vanadio está prácticamente igual, el único dato que encontramos. El zinc está ensanguichado en los resultados. Y el antimonio, que se reporta muy poco, el antimonio es un metal que en el medio ambiente se está comenzando a preocupar porque está en los frenos de los carros desde hace 6 años. Entonces la cantidad de antimonio ha subido muchísimo, tanto que ahorita hay congresos específicos para antimonio. Y los datos que tenemos nosotros, la concentración que encontramos, está en el rango de los únicos 2 trabajos reportados de polvos. El platino en los polvos. Nosotros lo que hicimos aquí, como no sabíamos era mucho, lo volvemos a comparar con ciudades en Asia y con un dato que había nada más en Houston. Aquí estamos mucho más alto que en cualquier otro lugar reportado. Cada vez hay más gente que analiza, más datos con qué comparar. O sea, muchos de estos trabajos son del 2014. Bueno, y mercurio en los polvos urbanos. Mercurio en los polvos urbanos, en este mapa que hicimos antier,
bueno, que hicieron los estudiantes antier. Aquí podemos ver dónde están localizados los puntos, de las 30 muestras que estudiamos, dónde están los puntos de más alta concentración. La concentración, la mayoría de las muestras están menores de una ppb. En los polvos analizados hay 2 muestras con mayor de como 5 o 6 y hay una muestra, esta, de 12, la que vieron ahí. Esta de 12, que no la podíamos quitar porque pues existe. Comparándolos también el mercurio con otras partes del mundo, vemos con trabajos más o menos similares en número de muestras, podemos ver que el promedio de nuestras muestras está más o menos en los rangos de otras ciudades reportadas. Bueno, Ficus benjamina. El monitor de Ficus benjamina lo comenzamos a trabajar en el 2009, aunque aquí dice 2011, bueno, pero los resultados los publicamos en el 2011, estos resultados del 2011. Ahí están los puntos, representan los puntos de monitoreo y dividimos a la ciudad en 3 zonas, la zona norte, la zona centro y la zona sur. Acá vemos que, bueno, y aparte, fuimos por una muestra de Ficus benjamina a una zona no expuesta, que en este caso fue Cuautla, para poder determinar el factor de enriquecimiento. Factor de enriquecimiento es la concentración en tu muestra analizada entre la concentración encontrada en la muestra control. O sea, el factor de enriquecimiento representa cuántas veces más concentración hay comparándolo con la muestra control. Y, bueno, aquí nada más vean esta parte. Por ejemplo, para vanadio, bueno, están aquí representadas las muestras colectadas en el norte, en el centro y en el sur, con diferentes colores. Y está, por ejemplo, para vanadio vemos que la concentración de el factor de enriquecimiento es más bajo en el sur a comparación del norte y el centro. Para cromo también, para cobalto también, para níquel también, para cobre también, para zinc también. Y los factores de enriquecimiento son entre 2 y 5, digamos. Pero para el cadmio, para el antimonio y para el plomo, los factores de enriquecimiento son altísimos. Siempre sigue siendo la zona sur la más baja, pero tenemos, por ejemplo, para el antimonio en el centro aumenta más de 40 veces. La concentración, o sea, hay que ubicarnos en las hojas de Ficus benjamina en comparación con las hojas de una zona no expuesta. Y bueno, si comparamos aquí los factores, aquí esto es para el norte, los factores de enriquecimiento, los más altos son cadmio, plomo, antimonio, hasta de 40, aquí hasta como de 45, acá son los más chicos de 20. Estos 3 elementos son los más enriquecidos en las 3 zonas, estos 2 elementos los medianamente enriquecidos en las 3 zonas, y estos 4 con diferente posición los menos enriquecidos en las 3 zonas. Después, 5 años después, volvimos a hacer este trabajo en muestras tomadas en los mismos, casi en los mismos puntos de los polvos, y encontramos cosas medios raras. Aquí comparamos los promedios. Los promedios en los 2 muestreos. Vimos que el vanadio subió, que el cromo subió. Estos datos están controlados con sus controles de materiales de referencia en este momento, y estos también, pero esto no se nos hace lógico, tuvo que haber habido algún error instrumental que tenemos que localizar. El cobalto aumenta, el níquel aumenta y mucho. Bueno, ahorita les voy a decir qué es lo que creo también. El cobre también, el zinc también, el antimonio mucho, y el plomo es el único que se queda más o menos igual. Sin embargo, las condiciones de muestreo fueron diferentes.
Lo que estamos analizando en este muestreo son ficus benjamina prácticamente tomadas en el camellón de periférico. Lo demás fue aleatoriamente en toda la ciudad. O sea, había unas que tomábamos de jardineras en un centro comercial. Entonces, esto a lo mejor son ese incremento, ojalá que sea eso. Okay. Sí. Bueno, entonces acá esto es anómalo. Lo tenemos que ver con muestras tomadas en las mismas condiciones. Si comparamos el platino encontrado en Ficus benjamina con la concentración encontrada en otros materiales, desgraciadamente no hay ningún otro trabajo en Ficus benjamina de platino, podemos ver que más o menos andamos en los rangos y estos dos valores altísimos son tomados en el camellón prácticamente de autopistas en Alemania. Bueno, como conclusión les podemos decir que los monitores que tomamos dan información relevante del grado de contaminación en esta zona de estudios. O sea, que sí son comparables con datos presentados en otras partes del mundo. Que el grado de contaminación, esto lo platicamos mucho y tanto en son de hasta medio chiste o burla, que siempre decimos, no, es que en China están mucho peor que nosotros. Los datos de metales dice que estamos en medio. O sea, que estamos en el mismo orden de magnitud que los reportados en China. Y que, como conclusión también podemos decir que vamos a seguir monitoreando, pero ahora ya que tenemos la confianza, nos tiene confianza la Secretaría de Medio Ambiente, la SEDEMA, esperamos seguir monitoreando nada más material particulado, PM10 y PM2.5. Y ahorita nada más les quería presentar una cosa que la semana pasada vino Armando Retama de la SEDEMA, estuvo aquí con nosotros, y cuando abrió su computadora vimos prácticamente por error, ¿verdad? Una gráfica que nos dejó, véanlo ustedes. Ay, no, ahí sí está. Esta es la concentración de CO en los últimos 22 años en el Valle de México. O sea, lo que impacta en el medio ambiente, el tomar una decisión, una estrategia de control. O sea, estábamos hasta 8 ppm de CO en el ambiente y ha bajado en el 2014 a estos rangos. O sea, esperamos que un día, o sea, esto hizo que el platino fuera así. Pero, de todas maneras, si no se hace un monitoreo, nadie va a saber en qué condiciones estamos. Entonces, necesitamos seguir aportando datos a una base de datos para poderles decir, miren, en antimonio estamos empeorando de esta manera. O sea, preocupante para nosotros, así como hemos visto, preocupantes son el platino y el antimonio, así el reconfortante es el plomo. El plomo ha bajado, los otros han subido en el medio ambiente. Bueno, esto es todo lo que les iba a contar.